Estamos viviendo situaciones hostiles, situaciones muy tensas en nuestro país. ¿Y qué debemos hacer en estos momentos tan complicados? Quizás usted esté yendo al trabajo, está llevando a los niños al colegio o está realizando alguna actividad y de repente aparece una manifestación, empieza la policía a gasificar o hay quizás gente que está muy agresiva en ese momento. ¿Usted qué debe hacer? Hay mucha gente que se desespera, empieza a correr, no sabe por dónde escapar. Y hoy justamente vamos a hablar acerca de este tema, porque además de que usted debe prevenir, usted debe también estar informado de qué hacer en esos momentos y en estas situaciones tan complicadas. Estamos con Fernando Ángel Quiroga, él es especialista en seguridad nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy amable, muchas gracias, muy halagado de estar con ustedes y definitivamente es lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país. Sin embargo, sin llegar a incurrir en un tema político ni social, porque considero que cada persona tiene la ideología de acuerdo a su parecer y me parece que hay que respetar ese punto de vista. Sin embargo, el tema de seguridad es muy importante tocarlo. Y en este caso hay un sector que lógicamente va al trabajo, el padre de familia, la mamá, el papá, los hijos, etcétera, y que muchas veces se ven vulnerados, se ven afectados, se ven violentados, agredidos por las turbas, sea de un lado, sea del otro, y la preocupación justamente en tema de seguridad radica en este tema de prevención. Ahí es donde queremos comenzar. Usted ha tocado un tema bastante delicado cuando en medio de los enfrentamientos o de estas problemáticas están por los padres de familia. Hemos tenido instancias en las que el gas llega a los colegios, llega a los establecimientos educativos. ¿Qué hacer como padres? ¿Qué hacer como papás? Porque ese momento nos invade la desesperación. Correcto. Inicialmente, cuando existe cualquier tema de movilización, yo creo que toda persona, familia, padre de familia, la preocupación incluso de los hijos ante los padres, es si llegará sano y salvo cabalmente a su destino, sea al trabajo, sea al hogar. Y para ello, lógicamente, hay un consejo muy prioritario en este aspecto. La turba, las movilizaciones, la cantidad de gente que se aglomera en algún sector es lógicamente la base que va a ser enfrentada en cuanto al tema de la violencia. Entonces, la recomendación más básica es no ingresar a las turbas. Nosotros muchas veces por nuestra misma cultura somos muy acelerados, tenemos una conducta muy abreviada, queremos llegar rápido de pronto al trabajo, al hogar y comúnmente y de manera popular decimos voy a ir por el rinconcito y no va a pasar nada. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Uno se está exponiendo ante cualquier situación, no solamente a un tema de gasificación, sino también de que pueda ser objeto de que le llegue algún objeto contundente, metálico, piedra, un palo, etcétera. Entonces yo considero que la prudencia es muy necesaria para poder evitar cualquier daño, sea físico. Vania. Eso es importante, ¿no es cierto? Que nosotros no nos expongamos al peligro. Pero, ¿qué sucede, señor Quiroga, en el caso de que estamos caminando por determinada vía y llega la turba y en ese momento se genera el conflicto? Si estamos tratando de escapar pero empiezan a gasificar, por ejemplo, nos enseñan que nosotros tenemos que estar en el piso cuando hay gasificación, porque el gas tiende a subir, a elevarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debe hacer la gente? Yo creo que al margen de recomendar de uno ser precavido, también debemos trabajar en el sentido de que ¿qué hacer en ese momento? ¿Cómo estar preparados, por favor? Claro que sí. Lo primero, existe un contacto visual de manera inmediata, donde lógicamente una turba no se va a armar en ese momento. Uno va a tener un contacto visual de aproximadamente, me imagino, unos 100 a 150, 200 metros, donde la persona tiene que prevenir que se está exponiendo ante esa situación. Ahora bien, si existiría en el entorno un tema de gasificación, la utilización de agentes químicos, lo necesario es ponerse a buen resguardo, buscar arterias o rutas alternativas de salida y en último caso de alguna manera refugiarse en algunos lugares. Se han dado caso que incluso algunas mujeres en gestación han sido afectadas por este agente químico y obviamente esto es muy preocupante. Para ello, lógicamente, la recomendación de seguridad es ponerse a buen resguardo, no exponerse ante a estas marchas, estas movilizaciones, pero fundamentalmente buscar rutas alternas. Ahora, usted ha hablado del gas lacrimógeno. ¿Qué hacemos nosotros si tomamos las recomendaciones en cuenta y decimos, bueno, tenemos entonces que tomar una ruta alterna, pero en medio de todo nuestro afán de salir de esta turba, vemos a alguien que ha resultado afectado y que nadie le presta la atención necesaria, de pronto no hay un equipo de paramédicos, qué sé yo,
¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a alguien? En este momento lo importante es, sin tratar de ser egoísta, el tema es ponerse a buen resguardo personal, y si vemos que alguna persona está siendo afectada, tratar de convencer a alguna persona que está al lado de poder levantarla, ponerla a buen resguardo, pero más que todo, les repito y voy a insistir en el tema, es resguardar las arterias. Continuamos y estábamos hablando sobre cómo mantener nuestra seguridad, nuestro resguardo, inclusive de nuestras familias, nuestros niños, las personas mayores, adultos, en estos momentos de conflicto. Estábamos conversando hace un momento qué hacer en estas situaciones, ¿no es cierto? Ahora bien, hay muchas personas, muchos movilizados que cometen la irresponsabilidad de ir a estas manifestaciones con niños. El caso de los mineros, por ejemplo, veíamos ayer a mujeres con niños, con estas detonaciones tan fuertes que pueden dañar a los menores y a toda la población en general, pero también en otros puntos donde están participando menores de edad. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué debemos hacer? Respetando siempre cualquier participación de manera unilateral de cada persona, toda vez de que hace mucho tiempo Benito Juárez lo dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz, y sin involucrar de pronto el accionar de cada persona y sin mucho menos juzgarla, pero sí se considera una imprudencia cuando se lleva niños o menores a cualquier tipo de manifestación. No olvidemos algo muy importante, las movilizaciones y los enfrentamientos nacen del carácter psicológico, porque dentro de las movilizaciones, el aglutinamiento, la turba, nace el tema psicológico, porque solamente que una persona se atreva a lanzar de pronto una piedra o golpee o de pronto avance con algún material contundente, va a hacer de que toda la turba pueda avanzar. Es decir, es un efecto psicológico que va en avanzada, no se retrasa, y eso ocasiona de que de pronto cuando hay los famosos agitadores, porque se llaman de esa manera, los agitadores que van en primera línea, en avanzada, en esa formación se podría decir, son las personas que de pronto incitan a avanzar, movilizan de alguna manera psicológica a las personas que están detrás, y ahí cabalmente se produce el enfrentamiento. Ahora hay mucha gente que está en la protesta, en la tercera, cuarta fila, pero están ahí por casualidad, o sea, porque quisieron aproximarse a la protesta de manera pacífica, pero estos incitadores comienzan a que se dé el enfrentamiento. ¿Cómo escapamos de la turba si estamos en medio de ella? El propósito inicialmente no era enfrentarse, pero resulta que todo se da. ¿Cómo escapamos? ¿Cómo salimos? Con este caso, usted lo menciona, es muy difícil muchas veces salir de una turba, porque en ese momento existe agente químico, existe golpes, existe violencia, piedras, existe ira. Entonces obviamente va a ser muy difícil buscar un punto de resguardo, porque de alguna manera tanto adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, va a haber gente que de pronto va a estar en esa avanzada. Considero, como lo dije al principio, que lo fundamental es garantizar la seguridad en cuanto a este tema, ¿no? Y lógicamente la gente que de pronto va al trabajo, que tiene la preocupación de una familia, que está evidentemente preocupada por si el papá, la mamá llegó sano o salvo al trabajo o va a retornar a la casa sana y salva, yo creo que esa es la recomendación más importante. Ahora, ¿qué pasa en el supuesto caso? Que la turba llega hasta una institución donde alguien está trabajando, una empresa, y resulta que toman este lugar. ¿Qué deben hacer las personas que están en el interior, por favor? Inicialmente pedir el apoyo policial, ¿no? Obviamente la fuerza del orden, la policía boliviana, tiene que constituirse en el lugar de manera inmediata para garantizar a las personas que están al interior del inmueble. Y mientras tanto, considero que se tiene que hacer una barricada de fuerza para que pueda evitar que estas personas ingresen hasta que llegue la fuerza pública. ¿Barricada con qué? ¿Qué podríamos utilizar? Hay materiales, lógicamente se puede usar escritorios, algún material pesado, porque lógicamente si es que llegaran a ingresar al lugar con la ira, de pronto con la violencia que se está generando en el momento, puede suceder incluso situaciones mucho más fuertes. Voy a poner un ejemplo claro. Hasta hace unos años hubo un problema en la Universidad Mayor de San Andrés, hace unos 5 o 6 años tal vez. Llegó la turba y la policía, que debería resguardar, que empezó a disparar gases lacrimógenos al interior de esta infraestructura. Y era una imagen muy fuerte la de una mujer que salía, no me acuerdo si del 5º o del 6º piso, con los brazos y la cabeza fuera de la ventana, y el gas salía detrás de ella. ¿Qué hacemos cuando nos vemos prácticamente atrapados en esas circunstancias? Manifestantes por un lado, policía por otro. ¿Qué hacer?
Si mal no recuerdo, en ese caso que usted menciona, me parece que en todo caso los universitarios ingresaron para refugiarse de la policía a la Universidad Mayor de San Andrés. Es decir, no fueron víctimas de otro grupo que los estaba atacando. Más al contrario, si mal no recuerdo, reitero, fue que tuvo un enfrentamiento con la policía boliviana y se refugiaron dentro de los inmuebles del monobloc central. No me acuerdo si en ese caso fue cuando la carrera de comunicación tomó el monobloc. Sí, me parece que sí. Sin embargo, en este caso, cuando hay una cosa es tener un enfrentamiento entre dos movimientos de gente, dos turbas, y muy diferente es tener un enfrentamiento con la policía boliviana y la autoridad del orden. ¿Qué hacemos si no somos de ninguno de otro bando? En este caso, le reitero, lo primero es ponerse a buen resguardo. Lo segundo es evitar manejar de pronto cualquier material dañino en las turbas. Y lo que se mostraba mucho en los medios de comunicación, las turbas, si bien, reitero, tienen el derecho de pensar y de acuerdo a su ideología, etcétera, que se respeta totalmente, pero he visto que se está manejando muchos, hay bolsas con piedras, hay palos, hay fierros, y lógicamente eso ya es una provocación para el ciudadano de a pie. Señor Quiroga, gracias por su visita, de verdad, por hablarnos de este tema que consideramos que es fundamental. Y yo quiero hacer una recomendación, por favor. Cuando usted está en momentos de discusión, cuando usted está insultando a otra persona, cuando empieza a agredirse con otro adulto, tome en cuenta que puede estar con niños, y los niños entran en una crisis en ese momento y en un susto. Así que, por favor, pongámonos a pensar en los más pequeños. No seamos irresponsables llevando a niños a este tipo de concentraciones, de este tipo de movilizaciones, porque es peligroso. Y cuídese, por favor, su seguridad ante todo. Estamos con Nicole en Santa Cruz.